Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a ver qué son los cuadriláteros. El cuadrilátero es aquel polígono de 4 lados y 4 vértices. Acá se los presento. Esa es su notación ABCD. Como se darán cuenta, son los vértices A, B, C y D. Vértices son los puntos donde coinciden dos lados. El cuadrilátero tiene 4 vértices. También tiene 4 lados. Son los segmentos que unen a los vértices. En este caso los 4 lados son AB, BC, CD y AD. Las diagonales son los segmentos que se unen por dos vértices no consecutivos. En la figura existen dos diagonales, AC y BD. Consecutivos son aquellos que están al lado. O sea, este vértice es consecutivo. Este que está acá no es consecutivo de A. Por eso puedo trazar la diagonal. Lo mismo pasa con B. Para B, el vértice C y el vértice A son consecutivos. Entonces, la diagonal la trazo con D. Y los ángulos interiores son otros elementos que tienen los cuadriláteros. Por supuesto, tiene 4 ángulos interiores. Lo vamos a llamar con letras del alfabeto griego: alfa, zeta, beta o beta y phi. La clasificación de los cuadriláteros es muy fácil. Se dividen de dos formas. Pensemos: paralelogramos. Dentro de los paralelogramos tenemos el cuadrado, el rectángulo, el romboide y el rombo. Vamos a hablar primeramente de ellos, de los paralelogramos. El primero que les presento, que es muy polémico, que también se llama paralelogramo propiamente dicho, pero que su nombre original es romboide. Es aquel cuyos lados consecutivos son diferentes longitudes. Y además los ángulos internos son distintos a 90 grados. Es decir, consecutivo es el que está al lado. Este lado con este lado tienen distinta medida. Y este mismo lado con este también y con este. Ahora los ángulos, cada uno de sus ángulos interiores es distinto a 90 grados. En la figura ABCD es un romboide. Las propiedades que se cumplen son que AB es paralela con CD, AB y CD, además son iguales, y que BC es paralela a AD y también son iguales. El punto que encontramos acá, eso se llama punto de intersección de diagonales, además es el centro del romboide. También hay que tener en cuenta que alfa es igual a zeta y ambos son distintos a 90 grados. El rombo es aquel paralelogramo donde los lados son de igual longitud, al igual que el romboide. No tiene ángulo interior de 90 grados. Fíjense, es muy parecido al otro, sin embargo, tiene algunas características. La figura entonces ABCD es un rombo y sus propiedades es que AB es paralela con CD, AB con CD y AB es igual a CD. Podríamos llamarlo, como acá está con letritas rojas, AB, es decir, A, lado AB, lo podemos también escribir como el lado A. Ahora BC es paralela a AD, BC con AD, y cumple las mismas condiciones, ¿sí? Y la vamos a llamar también A. ¿Por qué? Todas son A, porque son iguales. Los lados son iguales, todos los 4 lados son iguales. Y bueno, y también acá, donde las diagonales se juntan, es el centro O, y cada uno, ven que se forman líneas perpendiculares, cada uno de los ángulos que formarían acá, medirían 90 grados. O es el punto de intersección, el centro del rombo. En el rectángulo, vamos a hablar de esto mucho. Es aquel paralelogramo donde los lados consecutivos son diferentes longitudes y los ángulos internos son iguales, en este caso, a 90 grados. Esto es lo que está haciendo la gran diferencia, ¿sí? Y empezamos a encontrar coincidencias.
Veamos las propiedades que se cumplen en el rectángulo. AB es paralela a CD y lo podemos llamar A. BC es paralela a AD y además son iguales y lo podemos llamar B. De nuevo, O es el centro o el punto de intersección de diagonales y el centro del rectángulo. Las diagonales en este caso son iguales. El cuadrado es aquel paralelogramo donde los lados son de igual longitud. Además, los ángulos internos son iguales a 90 grados. Este es el más fácil. Los 4 lados son iguales y los 4 ángulos también. Son dos pares de lados paralelos e iguales. Sus ángulos también son iguales. Son las propiedades estas, que AB, BC, CD y AD son iguales. O es el punto de intersección de las diagonales y es el centro del cuadrado. Las diagonales son iguales y forman el ángulo recto al interceptarse. Como habíamos hablado antes, fíjense, acá está marcado con X. Entonces, AC, que sería la diagonal, es igual a BD. Y X, en este caso, 90 grados. Dentro de la clasificación de los cuadriláteros, ahora vamos a hablar de otro grupo, de los no paralelogramos. Los anteriores eran paralelogramos. Estos son no paralelogramos. Y presentamos al trapecio. Bueno, el trapecio se define como el cuadrilátero que tiene dos lados opuestos paralelos, el cual se los denomina bases. En general, la base, que sería, o sea, tiene un solo par de lados paralelos, que sería este de abajo con este de arriba, BC y AD. Y a las bases, generalmente a la de abajo, a la más larga, se la llama base mayor, y a la otra, base menor. Lo que hace la diferencia son los lados, que en este caso serían CD y AB. Esto que marcamos acá es la altura del trapecio. BC y AD son las bases del trapecio, ya se los dije. La altura es la perpendicular entre las dos paralelas. Y existen tres tipos de trapecio: escaleno, isósceles y rectángulo. Creo que les suena eso, ¿no? Algo tiene que ver con triángulos. Veamos. El trapecio escaleno es un trapecio donde los lados laterales son de distintas longitudes. Es decir, recordemos, sí o sí las bases, tanto la mayor como la menor, son los lados paralelos. Lo que va a diferenciarse son estos lados. Acá tienen distintas longitudes y por eso se llama trapecio escaleno. El trapecio isósceles es aquel trapecio cuyos lados laterales son de igual longitud. Los ángulos que forman los lados laterales con la base son iguales. Fíjense, ya sabemos, esta es la base menor, esta es la base mayor. Este lado, AB, con CD, son iguales. Y también se formarían ángulos iguales. Este ángulo es igual a este ángulo. Y obviamente este ángulo es igual a este ángulo. En todos los cuadriláteros, la suma de los ángulos interiores es igual a 360 grados. El trapecio rectángulo es aquel trapecio donde uno de los lados laterales es perpendicular a las bases. Prácticamente sería la altura del trapecio. Fíjense, ven acá, se forma el ángulo recto y se llama trapecio rectángulo. Esta es la base mayor, esta es la base menor, este es el lado que además es la altura de este trapecio, y este otro lado que, bueno, completaría lo que sería el trapecio. Ahora vamos a otro grupito, se llaman trapezoides. Entonces, se define trapezoide como aquel cuadrilátero que no tiene lados opuestos paralelos. Los trapezoides pueden ser simétricos o asimétricos. Veamos la figura. El trapezoide asimétrico es este. ¿Por qué asimétrico? Tiene todas las medidas diferentes. Y este trapezoide es simétrico porque si yo trazo, puede ser una de las opciones, por acá, su diagonal, me doy cuenta que tanto a la derecha como a la izquierda son iguales, hay una simetría, ¿sí? En síntesis, los no paralelogramos
Pueden ser trapecios o trapezoides. En los trapecios, el trapecio rectángulo, el trapecio isósceles y el trapecio escaleno. Y para los trapezoides, el trapezoide rectángulo, donde tengo un ángulo recto. El trapezoide bisósceles, que si le trazo las diagonales, voy a pensarlo muy bien y en una de esas me doy cuenta por qué se llama bisósceles. Si trazo esta diagonal, tendría hacia la izquierda un triángulo isósceles y hacia la derecha otro triángulo isósceles. Entonces por eso se llama bisósceles. Y el trapezoide escaleno, que tiene diferentes medidas, tanto en los lados como en los ángulos. Bueno, muchísimas gracias. Ojalá que les haya servido este video nuevamente. Soy el profe Alberto y nos vemos en la próxima. Saludos.